Espero que se escuche bien, nada más. Probando sonido. Muy bien, Shavua Tov, Erev Tov para todos. Gracias por compartir el tiempo del aula virtual del Rambam. Eh, Algunos problemas técnicos que tengo con mi equipo, fundamentalmente con el- el, eh, la batería. Esperemos que esté todo bien y que no haya ningún problema de corte. Bienvenidos a todos. Estamos estudiando Ilhot Milá. Estamos promediando ya el capítulo primero de Ilhot Milá, cuando estudiamos ya hasta la halajá número 11. Brit Milá, insisto, representa el escenario fundacional del pueblo de Israel. Es la primera mitzvah, la cual Abraham Avinu habrá de abrazar por orden de su creador, y de una u otra manera eso se transformó en el mensaje elocuente para cada generación. Y también, por sobre todas las cosas, para, de una u otra manera, marcar un proceso de identidad único en el seno del pueblo judío. Nuestros shiurim de Rambam virtual los estamos realizando semana tras semana. Leilui Nishmat, la señora Rachel Batperla, Nishmatá Zerurah Bitzorah Haim, la señora madre de nuestro querido More Yosef, y de Ilui Nishmat, nuestro querido y bien recordado, que se ha cumplido el pasado jueves el mes de su partida física, nuestro querido José Caro, Ben Yehuda Besará, Nishmatot Zerurah Bitzror Ahaim. Esta que transcurre es una semana muy especial, ante todo porque llegará a su final el mes de Adar, este mes que nos depara solamente alegrías y bondades, nos depositará en la santidad de Shabbat Kodesh, nos dejará en las manos del nuevo mes, Rosh Chodesh, pero no de cualquier mes, sino fundamentalmente de aquello que habrá de recordarnos la Sagrada Torá también en el escenario de la liberación de Egipto, a Chodesh Azelachem Rosh Chodashim, Rishon Ulachem Lechoche Hashanah. Quiere decir, cuando este Shabbat Kodesh también va a ser no solamente Shabbat Rosh Chodesh, sino Parashat HaChodesh, quiere decir el tiempo en el cual Am Israel habrá de encontrarse con un regalo celestial. El primer regalo, la primera mitzvah, que es el contar por propia voluntad el tiempo. Y por eso este Shabbat es un Shabbat, podríamos llamarlo triple. Ante todo, todo es nuevo. La inauguración del Sefer Torah, la tercera sección de nuestra Sagrada Torah, el Humash Vayikra. Por otro lado, el Shabbat Rosh Chodesh, Nisan y Perashat HaChodesh nos llevan a que este Shabbat sean extraídos en el Beta Knesset 3 Sifrei Torah. Y de una u otra manera, eso nos habla realmente de una plenitud tal que nos obliga, digo espiritualmente, a sentir verdaderamente esa presencia inefable del Creador entre nosotros y fundamentalmente de su palabra, fundamentalmente a través de la lectura de la Sagrada Torah. Así es entonces que esta semana nos invita a tener una presencia realmente singular. Comenzamos entonces la halajá número 12 en este tiempo del comienzo de nuestra semana. Cuando se circuncida, si el nacimiento fue durante el crepúsculo. Quiere decir, Mishenolad ben Hashemashot. Y crepúsculo significa, como lo define excelentemente la palabra en hebreo, Ben Hashemashot. ¿Qué significa Ben Hashemashot? Entre los soles. El crepúsculo precisamente es cuando el sol empieza ya a declinar y no es un motivo de su único color, ya son muchos las manifestaciones de la coloración del sol, y allí, obviamente, en ese horizonte que tenemos delante nuestro, vemos la imagen poderosa de esta creación única del Boré Olam, que nos muestra su partida, por lo menos de nuestro mundo,
visible y de una u otra manera nos invita a ingresar en aquello que representa el tiempo de la noche. Golelor mi pene hoshech, behoshech mi pene or, como decimos recién en la tefilá de la noche, que Kadosh Baruj Hu como que enrolla la luz para que la oscuridad tenga lugar y así también enrolla la oscuridad para que la luz tenga lugar. Dice, si un bebé nace durante el crepúsculo, quiere decir en el momento que transcurre entre la puesta del sol y Zeta Kohabim, la salida de las estrellas, ese es el momento conocido como Ben Hashemashot. O sea, que hay duda eventualmente si es de día o de noche. Entonces, ¿qué hacemos? Se realiza la circuncisión al 9º día. Quiere decir que sería el 8º si se cuenta que nació de noche. Por ejemplo, si un bebé nace durante el crepúsculo de un lunes, la circuncisión se habrá de realizar el día martes de la semana siguiente. ¿Para qué? Para que no suceda bajo ninguna circunstancia que se lo circuncide antes del 8º día de vida. Porque si hay safek, si hay duda, si era día o noche, preferimos entonces, ante la duda, llevarlo eventualmente hacia la realidad del 9º día, pero que eventualmente sería el 8º día. Por lo tanto, si el problema no es para un día de semana, sino fundamentalmente el tema es con respecto a Shabbat. Estudiamos precisamente que si hay que hacer el Brit Milá en Shabbat Kodesh, por supuesto que se lo debe hacer, porque es una mitzvah de Oraitá, de la mitzvah de la Torá, y tenemos que, no se llama eso Hilul Shabbat, Hasbe Shalom, sino que se lo debe hacer también en la santidad de Shabbat. Por lo tanto, si nace durante el crepúsculo de un viernes, quiere decir Ben Hashemashot, del día Shishi, del Yom HaShishi, la circuncisión, el Brit Milá, Eino Doje Shabbat. Quiere decir que en ese caso, si no se sabe bien si era todavía viernes o ya había ingresado Shabbat, no se hace nunca el Brit Milá en Shabbat, sino que debe realizarse cuando el Yom Rishon, el día domingo, porque no se desplaza el Shabbat en caso de duda. ¿Está bien? Quiere decir que si tenemos un safek, entonces la regla general es que Eino Dojet Shabbat, que si el safek es si nació durante el día o la noche ya, entonces se hace el día domingo. ¿De acuerdo? O sea que Shabbat, el siguiente Shabbat de su nacimiento, no sea el 8º día, sino el 9º. Es de recordar que para el judaísmo, no hay ninguna duda, el nuevo día, que es obvio lo que voy a decir, comienza a la medianoche, no comienza a la medianoche, sino cuando salen las estrellas. Entonces, ya, del momento de Tzeta Kohabim, hoy en día, quiere decir cuando llegó la salida del sol, la salida de las estrellas, a las 18:06 aproximadamente, 18:07, vamos a redondear a las 6:10 de la tarde, ya se considera un nuevo día, ya empezó el Yom Revi'í para hoy, para nosotros, ¿verdad? Muy bien. Ese es el caso de Ben Hashemashot. La 13ª alajá nos invita el Rambam a esta realidad. Mishenolat Bajodesh Hashemini. Quiere decir el nacimiento prematuro, antes de completar los 9 meses de la gestación. Obviamente dice, si un bebé que nace a los 8 meses, y atención, y Maya Shalem Besearo Betzipornav, miren ustedes qué interesante lo que nos dice el Rambam. Dice que si tiene su cabello y sus uñas bien formados, sus cabellos y sus uñas bien formados, dice que es eventualmente Balad Shalem Uben Shiba'u. Es un bebé íntegro y se lo considera un 7 mesino tardío. Ben Shiba'a,
quiere decir un 7 mesino, pero tardío, por eso nació en el octavo. En este caso, dice Rambam, en este caso, mutar letaltelo beshabbat beino que even umalin neto beshabbat. Por lo tanto, dice, en este caso está permitido trasladarlo en Shabbat y no es como una piedra, un material inerte, y se lo puede circuncidar en Shabbat. Obviamente estamos hablando de transporte, que es el tema que estamos estudiando con las señoras en el Hot Shabbat, que estamos hablando de Otza'ah mi reshut le reshut, ¿verdad? De llevar, de transportar de un dominio a otro dominio, como es dominio privado al dominio público, pasando por otro dominio público establecido por los Jajamim llamado Carmelit, y otro dominio público menor, mucho más pequeño, llamado Makom Patur. Todas las que están estudiando ya deben estar asintiendo con la cabeza, seguramente, y las que no, todavía, bueno, ya se van a sumar a nuestro curso de Ilhot Shabbat para señoras. Entonces, de una u otra manera, cuando vivíamos a Israel fuera de su tierra, de una u otra manera, y como pasa hoy en día en la mayoría de las diásporas, en Shabbat no se puede transportar nada. No puedo sacar nada de mi casa, eventualmente, y llevarlo al dominio público, aunque para que sea para el Beta Knesset. Y un bebé, obviamente, tiene que ver, entonces, si la mitzvah es el Brit Milá, se lo puede transportar porque ya está como Shalem, es un Balat Shalem, es un niño completo. Y por lo tanto no se considera una piedra. Lo llama así el Rambam para entender que una piedra no la puedo transportar, es un material inerte. Pero aquí estoy llevando a alguien con vida y que ha tenido ya su formación definitiva, ¿verdad? Muy bien. Entonces, nos dice Rambam, se lo puede circuncidar en Shabbat. Pero, Aval, imnolad usearo la kui, pero si el bebé nació y su cabello está defectuoso, ve'ein tzipornav shelemim bibriatan, y dice, y sus uñas no están totalmente desarrolladas, miren qué interesante, ¿no? Sus cabellos defectuosos, las uñas no desarrolladas, otra vez toma este elemento como si fuera el de mayor especificidad en cuanto al desarrollo del bebé. Interesante. Seguro que es un 8 mesino que estaba destinado a nacer en el 9º mes, quiere decir que era no un 7 mesino tardío, sino que era un 8 mesino que todavía le falta un proceso madurativo y nació prematuramente antes que finalice su gestación. Por lo tanto, este 8 mesino es considerado, dice Rambam, como una piedra, como Even. ¿Por qué? Porque estamos en un problema real que se considera, en este caso, la halajá, lamentablemente lo considera, hoy ya no, porque los avances médicos han sido tan grandes que eventualmente la probabilidad de supervivencia de un bebé 8 mesino son grandes. Pero antiguamente se consideraba Bejezcat Nefel. Nefel quiere decir como la posibilidad de un aborto. Quiere decir que todavía no estábamos seguros de que esa criatura pudiese sobrevivir. Entonces, de una u otra manera, no se lo puede obviamente transportar, obviamente, y está prohibido trasladarlo en Shabbat. A pesar de esto, dice Rambam, si permanece 30 días con vida, quiere decir, Im Shahash Loshim Yom, quiere decir que puede superar esa crisis de 8 mesina, entonces es un bebé capaz de vivir, tiene la fuerza de supervivencia, y es como cualquier otro bebé en todo sentido, porque todo ser humano que vive 30 días no se lo considera un nefel. Nefel, que lo traducimos como aborto también, es un bebé sin esperanza de vida. Entonces, veamos que hay una cosa muy interesante. Cuando se hace el Pidyon Aben, la redención del primogénito, del hijo primogénito, se hace el día 31. ¿Por qué? Porque a partir de que supera los 30 días, sale de esa condición, Dios nos permita, de bebé sin esperanza de vida. Interesante la definición de la halajá. Y ya se lo considera a partir del día 31 Ben Adam.
y entonces se puede ya hacer la redención de ese Ben Adam. Bien desarrolladas. Sí. Hola, Grace. Bueno, yo creo que lo que el Rambam está apuntando aquí son los desarrollos embriológicos. ¿Qué pasa? El cabello obviamente no es tan importante eventualmente para nosotros, pero que representa un proceso madurativo, tanto como el de las uñas de los dedos. O sea, porque a veces justamente son aspectos que son ultimativos y no a priorísticos, donde obviamente sería mucho más importante pensar que su corazón esté íntegro y que sus riñones estén funcionando, etc. Pero lo que el Rambam está viendo no es un funcionamiento integral de la criatura, sino aspectos que son madurativos. Y en los aspectos madurativos, obviamente representa, ustedes vieron que todos los recién nacidos nacen con mucho cabellito. Más, menos, negro, no negro, lo que sea. Pero la mayor parte de los recién nacidos nacen con cabello. Y eso marca un aspecto madurativo. Y por supuesto el tema de las uñitas también es un tema madurativo. A nivel de la embriología, obviamente, son los últimos elementos que se van conformando en el ser humano. Y si eso está completo, dice Rambam, entonces ya se lo considera Balat Shalem, una criatura completa. Así lo entiendo yo. Ahora bien, lo que agregan los comentaristas del Rambam es, en una palabra u otra, que si un bebé nacido a los 7 meses, un 7 mesino, o a los 8 meses de gestación, está bien formado, significa que estaba destinado a nacer en ese momento. Esa es la prueba, entienden los comentaristas del Rambam. En cambio, si no nace bien desarrollado, significa que estaba destinado a nacer al 9º mes. De modo que se lo considera prematuro y sus posibilidades de fallecer, Dios no permita, son mayores. Hoy en día, como estaba explicando anteriormente, quizás la tasa de fallecimiento en estos casos sea menor por los avances que tenemos, Baruch Hashem, en la medicina. En esto sí tenemos que reconocer que hay avances serios y ciertos, y obviamente todo el tratamiento y el tipul que necesita un prematuro, hoy en día, gracias a Dios, insisto, tiene que ver fundamentalmente con esa noble tarea de lo que la medicina hoy dedica para preservar la vida. Muy bien, la halajá número 14 de nuestro primer capítulo. Mishenolat bajó de Shashebi'aile y Buró. El Rambam ahora se ocupa del 7 mesino que nace íntegro. Quiere decir, Imnolat Shalem. Es un bebé capaz de vivir. Eso significa Balad Shel Kayimah. Viajó Leit Kayem. Quiere decir, tiene capacidad de sobrevivir y se lo circuncida en Shabbat. Ahora bien, cuando hay duda si es un 7 mesino, que ya finalizó su gestación, o un 8 mesino, que nació antes de tiempo, antes del 9º mes se refiere, se lo puede circuncidar en Shabbat desde cualquier punto de vista. Si es 7 mesino y es íntegro, corresponde que desplace a la prohibición de sacar sangre. Ese es el tema con respecto al Brit Milá. ¿Por qué no se debería hacer en Shabbat? Porque estamos sacando sangre en Shabbat. Y si es 8 mesino, es como cortar cualquier carne porque es un nefel. Entonces, de una u otra manera, dice, tanto un caso como el otro, se podrían hacer en Shabbat. Por supuesto que lo que tenemos que medir, la diferencia aquí, son los riesgos. Entonces, obviamente, no siempre el bebé 7 mesino, hoy en día, puede tener un control mayor de la función respiratoria, también el 8 mesino, mayor complejidad respiratoria, y también el tema del control, bueno, la forma de desarrollo del control de la bilirrubina, quiere decir el proceso que lo pone amarillito a los bebés, que es la ictericia, ¿verdad? Entonces, de una u otra manera, todos esos son criterios constantes que, si bien el Rambam no los menciona, la halajá
práctica hoy en día, los ha traído a nuestra mesa para poder analizar y para poder ver. Por supuesto que la opinión no solamente es la opinión del Moel, sino la opinión del médico. También hay que escuchar la opinión del médico, no hay ninguna duda. Pero el Moel, con mucha experiencia, por supuesto, y los hay, y por supuesto que los hay, y muy buenos, también ellos tienen la capacidad de poder establecer el criterio mejor para lograr un Brit Milá que realmente sea de alegría para toda la familia. La halajá número 15 dice: Otzia ubar rosho chutz lime'ai imo ben hashemashot. Miren ahora la opción que nos trae el Rambam, inspirado en la Gemara. Si el feto saca su cabeza del útero de la madre durante el crepúsculo, quiere decir ben hashemashot, cuando no es ni de día ni de noche, en la víspera de Shabbat. Aunque recién salga completamente en la noche de Shabbat, quiere decir, salió después, no se lo circuncida en el Shabbat siguiente, o sea, los 8 días. ¿Ok? A pesar de que ya la cabecita salió antes, pero el final del parto se dio ya en Badaut, en certeza de que era de noche, no se le hace al 8º día. Se lo pasa al Yom Rishon. Todo caso que el Brit Milá no desplaza la prohibición de sacar sangre en Shabbat, tampoco desplaza al primer día de una festividad. Quiere decir, todo lo que no posterga la santidad del Shabbat, tampoco posterga la santidad de Yom Tov, pero del primer día de Yom Tov, obviamente, pero sí al segundo, en este caso sí desplaza el Yom Tov, Sheini. No es nuestro caso, eventualmente, solamente en Rosh Hashanah, porque en las diásporas, ustedes saben, el tiempo de Pesach tienen Yom Tov, Rishon y Sheni. Los 2 primeros días son Yom Tov. Shavuot son 2 días también en la diáspora. Sukkot también son los 2 primeros días, Yom Tov. Y por lo tanto, el primer día tiene la misma santidad del Shabbat. Segundo día se puede practicar el Brit Milá. Nos dice entonces, pero con respecto a Rosh Hashanah, dice Rambam, no desplaza ni al primer día ni al segundo día. ¿Por qué? Con respecto a los 2 días de Rosh Hashanah, no desplaza el caso de quién, de ahí la duda, ¿verdad? Se puede hacer un Brit Milá en Rosh Hashanah, por supuesto, también en Yom Kippur se puede hacer. Pero si hay duda de cuándo nació verdaderamente, entonces no desplaza ni al primero ni al segundo día. ¿Por qué? Porque Rosh Hashanah eventualmente se lo llama Yom Arich Tadame. Es como un día largo, como un día extenso, y por lo tanto no corre la realidad de que haya primer día y segundo día. Y entonces no desplaza la santidad. Asimismo, una circuncisión no realizada en su momento, quiere decir, por X motivo, ictericia, dermatitis de pañal, muchas complicaciones que pueden haber en el bebé recién nacido, que no está maduro todavía, y entonces se producen dermatitis de pañal, infecciones, etc. O la ictericia, como les decía. En este caso, se desplaza el Brit Milá, tampoco desplaza el segundo día de Rosh Hashanah. O sea que ni siquiera una Milá Shelo Bismaná no desplaza el segundo día de Rosh Hashanah. Quiere decir, por más que yo lo quiera hacer en el tiempo de Rosh Hashanah, porque no lo pude hacer el 8º día que correspondía, no lo puedo hacer el segundo día de Rosh Hashanah. Ahora bien, superadas estas realidades, el Rambam nos lleva ahora a otra realidad. La realidad de la halajá número 16 dice, Jolé, ¿qué pasa cuando el bebé, Dios no permite, está enfermo? Jolé, ein malim oto h. No se circuncida a un bebé enfermo hasta que sane. Umonin lo me'et, she'ichiyeh mejolió, shivat yamim me'et le'et, ve'achar kach moninotam. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desde el momento de que el bebé Baruch Hashem se cura, deben contarse 7 días enteros. 7 días enteros quiere decir 7 días de 24 horas. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la halajá, ayom que culo dame,
Una parte del día es como todo el día, pero hay que contar 7 días enteros, 24 horas, y luego se lo va a circuncidar. ¿Para qué? Para que hemos contado 7 días y el bebé se ha recuperado definitivamente y estamos seguros de que está bien, y así se evitan, por supuesto, riesgos. Pregunta al Rambam, Bamé de Barim Amurim. ¿En qué condiciones estamos hablando? Que se halatzatu jama, bejayotze bajolize. Por ejemplo, cuando el bebé está enfermo y tiene fiebre, o algo similar, que afecta a todo su cuerpito. Abal im ka'avulo enav, quiere decir que si todo su cuerpito sufre, no se le puede hacer el Brit Milá. Pero si ha tenido un dolor de ojos o algo similar, quiere decir algo que eventualmente una parte específica de su cuerpo, apenas abra sus ojos y sale, se lo circuncida. Quiere decir, superó los ojitos cerraditos, etcétera, no hace falta contar 7 días, porque es algo menor desde el punto de vista de la enfermedad, lo alem, de lo alab. Muy bien. Dice entonces el Rambam, alajá número 17. Katán shenimtza bishmini shelo yarok peyotar. Miren, qué interesante. Si un niño se encuentra yarok peyotar, verde, verde no es verde, sino que es muy amarillo, quiere decir que está ictérico, que en su control o su procesamiento a nivel hepático de la bilirrubina todavía no está maduro el hígado, y por lo tanto la función de esta fábrica enorme, que cumple más de 5.000 funciones en nuestra vida, increíble, ¿no? La sabiduría del Kadosh Baruj Hu que ha puesto en nuestro cuerpo, que un órgano tenga la misión noble de más de 5.000 funciones. Dice, si el bebé se encuentra yarok, él trabaja la idea de lo verde, obviamente, para hablarnos de que está ictérico. Si un niño se encuentra muy amarillo en su 8º día de vida, atención, Ein malin oto achei polvo dam beachzeru mere'av mar'av que marea ktanim ablim. No puede ser circuncidado, ya lo establece el Rambam, hasta que su sangre se restablezca. Hablaban de la bilirrubina como un problema de la sangre, y es verdad, porque hay un mayor vuelco de la bilirrubina en sangre y por eso se ve a la criatura ictérica, se lo ve amarillo, y recobre el aspecto de los niños sanos. Muy bien. Asimismo, si está muy rojo, habla de color, como si lo hubieran pintado, no puede ser circuncidado hasta que su sangre sea absorbida en sus órganos. Quiere decir como que el Rambam está anunciando y denunciando que hay problemas circulatorios en el bebé y por eso queda expuesto el color rojo en su coloración de piel. No hay ninguna duda. Es una cuestión de pigmentación de la piel, ¿verdad? Quiere decir de la coloración, ya sea amarilla, ya sea roja. Bueno, tomemos las definiciones, eventualmente sin denominaciones médicas ahora, para poder entender el cuadro. Entonces, de una u otra manera, esto que Rambam nos está enseñando, nos dice, ok, hasta que no recobre su aspecto normal, entonces esto es una enfermedad. Hay que tener mucho cuidado, dice Rambam, con estas cosas. Solo se puede circuncidar un bebé que no esté enfermo. ¿Por qué? Porque eventualmente dice Sakanat Nefashot, porque el peligro de vida antecede a todo. No habla de Pikuach Nefesh, habla de Sakanat Nefashot. Eso no es un tema menor. El peligro de vida antecede a todo, puesto que la circuncisión puede realizarse después de un tiempo, pero nunca se podrá retornar a un alma israelita que falleció. Y Nefesh Achat Israel Leolam, dice el Rambam. Y eso obviamente resulta para nosotros sumamente esencial, más allá de comprensible. La última alajá de nuestro capítulo primero. Nos dice el Rambam en el alajá número 18. Isha Shemala Bnar Rishon. Si una mujer
envía o hace circuncidar a su primer hijo. Y entienda muy bien la realidad que maneja el Rambam. Y es también muy importante desde el punto de vista de la halajá, saber que nosotros pudimos cumplir una mitzvah, pero ¿cuál es el criterio para poder cumplir? Y dice, Umet mehamatan milah sheichshila et kojo. Si esa mujer mandó a circuncidar a su hijo, y lo aleno, muere porque esa acción del Brit Milá lo debilitó, Bejen mala et asheni umet ben mehamat milá ben mi baal ze, ben mi baal ajer. Y luego ocurre lo mismo con su segundo hijo, sean del mismo esposo de otro. ¿Qué pasa en ese caso? Lo tamul et ashelishi bismano. No se circuncida al tercer hijo en su tiempo, en su momento, al octavo día, sino que debe esperarse hasta que crezca un poco y se fortalezca, dice el Rambam. Y esto, se cortó, perdón. Y esto eventualmente nos ha marcado una realidad muy trascendente para el Rambam, que quiere decir que si la Milá, el Brit Milá ha producido, Dios permite una desgracia tal, entonces obviamente se debe interrumpir hasta que el niño tenga fuerza. Muy bien. Aquí, entonces, Baruch Hashem, hemos terminado el primer capítulo de Ilhot Milá. Y con ese espíritu es que comenzamos a estudiar ahora el segundo capítulo de Ilhot Milá. La pregunta que Rambam trae en la primera halajá es, o mejor que una pregunta, una afirmación. ¿Cuál es la afirmación del Rambam? Akol ksherim lamur. Quiere decir que todo el mundo tiene la aptitud de poder hacer el Brit Milá. Akol ksherim lamur. Ba'afilu arel be'ebet be'isha be'katan malin bimkom shehem shamish. Qué curioso, ¿no? O sea que también, ¿quién puede hacer el Brit Milá? El Brit Milá eventualmente lo puede hacer también un incircunciso. Quiere decir, ¿quién es el incircunciso? Explican los mefarshim del Rambam. Es aquel Israel, aquel judío, que eventualmente sus hermanos murieron a causa de un Brit Milá. Y por lo tanto, su fuerza no es tal que no lo han podido circuncidar, eventualmente como hemos estudiado. Pero obviamente, si se trata de una persona que no ha hecho su Brit Milá besadón, quiere decir adrede, una alevosía, no han faltado ejemplos de todo eso, obviamente. Cuando, bueno, toda una época, y no sé si sigue eventualmente, hablo de mi país de nacimiento, donde la psicologización de todo lo que era el tema del Brit Milá y la teoría freudiana de la castración y todo esto, Dios no permita, llevó a una generación completa prácticamente a no practicar el Brit Milá a sus hijos. Quiero que lo sepan, ¿no? O sea que estamos hablando de, bueno, quien ha vivido esta realidad seguramente estará sintiendo con su cabeza en este momento. Entonces, el Arel lo puede hacer, no aquel que ha hecho, que ha decidido no hacer su Brit Milá. El Aebed, un esclavo, a pesar de que no está obligado con las mitzvot, explican los comentaristas del Rambam, sino como una mujer que está así obligada de las mitzvot positivas que no tienen un tiempo fijo, obviamente. Entonces la mujer sí puede ser también el Brit Milá, ¿por qué? Que Sheral Amul Gama Evet Kasher. Así como la mujer puede hacer el Brit Milá, también el Evet, en este caso, que tampoco cumple mitzvot en la realidad, también puede hacer el Brit Milá. ¿Por qué la mujer puede hacerlo? Dice, a pesar que ella no es Bat Milá, a pesar de que ella no tenga que requerir o recaer sobre ella la Brit Milá, lo puede hacer. Por último dice Katán. Quiere decir, ¿cómo lo va a hacer un niño pequeño? Los comentaristas dicen, Afilu, dice,
Afal pi sheino bar da'at ve'ino yodea leachin leshem mitzvah, aval milá eina tzricha lishma. Quiere decir, a pesar de que el niño pequeño no tenga conciencia de todo esto, bueno, si está muy meyumán, si está muy adiestrado y sabe hacerlo, la mitzvah de la milá no necesita lishma, no necesita ser hecha eventualmente lishma. Lishma, estamos diciendo, de Shema mitzvah, por el nombre y por amor a Dios, sino que hay que hacerlo como un acto realmente mecánico en este caso, y por eso lo podría hacer. De todas maneras, no hemos visto un katán nunca que haga. Entonces, ellos pueden hacerlo b'makom she'en ish, decía el Rambam. Obviamente, porque si hay un hombre que pueda hacer el Brit Milá, obviamente ese hombre está antes que todos. Pero las excepciones son Abalgoy, Lo y Amul Klal. Pero un no judío no puede hacer el Brit Milá en absoluto, dice Rambam. Quiere decir, el no judío, explica nuestro autor, se refiere a quién. Imol, quiere decir, esta mitzvah, dice, no puede recaer sino sobre un Israel, ante todo y por sobre todo. Pero también aparte, nos dice que el no judío seguramente podría hacer esta tarea pensando en otra realidad. Por eso no lo debería hacer. Beimal en la Mushnia. Pero si pasó que esos padres decidieron hacerlo con un médico, eventualmente, que no era judío, y lo hizo sin verajá alguna. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que no la Mushnia no debe, volver a pasar el Brit Milá. Pero, obviamente, ustedes sabrán y deben entender que el Sefer Mitzvot Agadol nos dice que, de todas maneras, tienen que hacerle Leatif Mimenu Dam Berit. Es decir, hay que sacar una gotita de sangre, un pinchacito y hacer una gotita de sangre, porque si no, no tuvo lo principal, que es Atafat Dam. El momento del Brit Milá es Atafat Dam. Ubakol Malim. Dice, con todo se puede hacer el Brit Milá. Instrumento se refiere a filo batzor. Quiere decir, tzor es una piedra afilada, ¿sí? Como tomó Tziporá, la esposa de Moshe, Batichrot et Orlat Bená. Batikach Tziporá tzor, Batichrot et Orlat Bená. Así hizo Tziporá el Brit Milá de su hijo Eliezer. ¿Se acuerdan ustedes? En el libro de Shemot que acabamos de terminar el Shabbat pasado. Ubizjujit, también con vidrio, ubejol davar shekoret, y con todo aquello que pueda también cortar, se puede hacer el Brit Milá. Pero dice el Rambam, y nos aclara también una costumbre, velo y amol be kromit shel kané mipnei sakana. ¿Qué significa? Kromit shel kané es el extremo filoso de una rama de madera de árbol. Eso no se puede hacer, ¿por qué? Por mipnei sakana. ¿Por qué? Porque a veces salen como pequeñas ramitas o pequeños filamentos de esa madera, y obviamente si eso se desprende de la parte aguda o filosa de la madera, eso puede afectar el músculo. Entonces el Rambam dice, riesgo cero. No se puede utilizar lo que uno quiera para hacer un Brit Milá. Y esto también es muy importante que lo tengamos eventualmente en cuenta. Y muy importante es que también podamos, ninguna duda, saber que hoy en día la especificidad con respecto al Brit Milá se necesita mucha expertez también, desde ya. Y dice Rambam, mitzvah min al-mubchar lamul bebarzel, ben besakin, ben bemistaraim, ben hagu kol Israel besakin. Dice que la mitzvah por excelencia se debe cumplir ¿con qué? Con hierro, quiere decir el bisturí que nosotros utilizamos hoy. Eso es de barzel, y esa es la principal mitzvah que se debe hacer, ya sea con cuchillos, con tijeras, y todo Israel acostumbran a hacerlo con
un cuchillo, que es el bisturí, obviamente. Ahora bien, la segunda alajá, el Rambam nos dice a nosotros Keitzad Mohalim. Quiere decir cómo es que se opera, cómo se hace el Brit Milá, cómo opera el Brit Milá, no cómo se opera. Jotkim et kol haor amechape et ha'atara. Se debe cortar todo la piel que recubre la átara. La átara significa el glande o la cabeza, la cabecita del pene, ¿verdad? Eso es el or, que se llama, que cubre la cabecita del pene. ¿Está bien? At shetitgare kol átara. Hasta que queda eventualmente descubierta toda el glande. ואחר כך פורעים את הקרום הרך שלמטה מן האור, para después, eventualmente, cortar todo lo que queda, toda esa capa delgada que queda hacia abajo de la piel, de mata min haor, porque dice que, explican los comentaristas, que la piel del prepucio es una suerte de piel doble. La superior es una piel gruesa y la interior es mucho más fina, y esa es la que cubre eventualmente la atará, la cabeza peniana eventualmente, y del músculo, obviamente del pene. Entonces, Bejarkaj Porim, ¿cómo se hace la peria? La peria es como descubrirlo. Betziporem, como con una uña, eventualmente. Umajasiró lejano lejana, chirae besara atara. Y lo moviliza de un lado hacia el otro, hasta que se pueda ver realmente la parte de la carne, quiere decir, del glande. Bejarkaj motzetz etamilá, y luego tiene que limtzotz, quiere decir como una suerte de poder chupar parte de donde se hace la circuncisión, hasta que salga sangre de los lugares más distantes, que de Shirayabó y de Sakaná. Quiere decir que en última instancia la Metzitzá, obviamente, que ya figura en la Gemara de Shabbat, tiene que ver con un proceso curativo, eventualmente, para que no quede sangre acumulada. Así dice el Rambam, que de Shelo Yabó y de Sakaná, para que no entre en ninguna situación conflictiva ni de peligro, ¿no es cierto? Hoy en día explican ya los comentaristas más modernos, dice, toda esta halajá tiene su base en la Gemara de Shabbat 133b, y así lo dice el Tiferet Israel en Masejet Shabbat, Lefidat Arofim Bismanenu, de acuerdo a la idea de los médicos en nuestro tiempo, Efshar Shal idea Metzitza Istaken Ayelet, es posible que si se pone la boca para poder aspirar, se puede poner en peligro la vida del niño, Kinikvei Adam Mitpartzim Al idea Metzitza, porque los orificios de la sangre es como que se liberan a partir de ese aspirar, esa metzitza, o ese chupar, perdón la expresión, y entonces de repente producen una hemorragia, y esa hemorragia es difícil de ser contenida. Y entonces, obviamente, en Litmo al un negeto Talmud, dice, y eso está en contra, obviamente, está en contra de lo que dice la Gemara. Kibekama de Barim, Nishtanu Atebaim, porque en muchos aspectos y en muchos lados se han cambiado de la naturaleza en sí. En la Zuzmi de Brejazar. Dice, a pesar de todo eso, no se debe modificar las palabras de nuestros sabios. Ki aim lo yodu arofim, porque a pesar de que los médicos no han reconocido Shalidea Metzitzani Tzolatinok mi Tzebiat Agit, quiere decir que a pesar de todo eso, el niño se va a salvar de que su miembro no quede colapsado, eventualmente. אלא שלדבריהם יכולים למנוע צביעה על ידי הנחת מטלית שרויה
etcétera. Bueno, se puede poner un trapo mojado, etcétera. Pero en última instancia, hoy en día tenemos los dos caminos. Uno, que se puede, la metzitza en sí, que lo hace el Moel Yaharedí con la boca, o eventualmente con una pipeta que se puede tomar parte de la sangre. Mejor Misheino Motzetz, Ma'avirin Oto. El Rambán dice: todo aquel que no hace esta aspiración con la boca, ¿sí? Entonces dice, no se le permite seguir siendo Moel. Muy interesante. Be'achar shemotzetz noten alea ispelanit o retiá bejayotze bahem. Y después de que hizo la aspiración con su boca, eventualmente, noten alea va a poner sobre la mila ispelanit o retiá. ¿Qué quiere decir ispelanit o retiá? Tachboshet. Quiere decir ispelanit, una palabra adquirida que tiene que ver con una vendaje, ¿no es cierto? Que generalmente es orretiá. ¿Por qué? Porque está embebida con una pomada o un líquido que detiene la hemorragia y que también cicatriza la herida. Bejayotze baem. Así es como el Rambam nos explica todo el proceso de lo que es el Brit Milá. Vamos a tratar de buscar Berineder para la semana que viene, alguna figura en donde podamos mostrarles a todos ustedes todo este proceso que tiene que ver con Milá, Periá y Metzitza. Brit Milá no es solamente cortar el prepucio, eso lo hacen los árabes. Nosotros tenemos tres procesos, que es la Milá, la Periá, que es descubrir el glande, y luego la Metzitza, que es sacar la sangre. Y para todo eso vamos a tratar de explicarlo con mucho más detenimiento la semana próxima, Be'ezrat Hashem. La semana próxima, voy a recordarles, dentro de 2 semanas, porque la semana que viene, Be'ezrat Hashem, tenemos el compromiso de un familiar muy querido, casi como un sobrino nuestro aquí en Israel, y por supuesto que estés en Jerusalén, y no vamos a llegar a estar junto con ustedes. Entonces les damos una semana de vacaciones y, si Dios quiere, nos encontraremos en la semana previa a Hag, a Pesach. Que tengamos una buena semana y Jodesh Tov Umeborach, que sea el mejor de los meses este Nisan y que seamos anunciados de la próxima Geulá Shelema de todo Am Israel. Buena semana. Muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo y toda Rabá al querido More Yosef.